Bien, buenas tardes. Nuevamente vamos a comenzar hoy con una reunión. Vamos a realizar junto con Genoveva, una regresión a Susana. ¿Qué tal, Genoveva? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Y vamos a iniciar un protocolo de investigación sobre la mediumnidad, en este caso a través de una regresión, intentando ir a una vida pasada y ir al espacio entre vidas para ver de dónde vienen todos los episodios de esta vida, cuál es el origen, si podemos llegar, de la mediunidad, por qué pasan las cosas que pasan, y varias consultas que Susana ha hecho y tenemos anotadas. Así que iniciamos con una inducción y ya van a ir viendo cómo es el proceso. Bueno, listo entonces, Geno, empezamos. Dale. Bueno, bien, Susana, lo único que te pido es que a partir de este momento solamente te concentres en mi voz hasta que terminemos la inducción. ¿Sí? Sigo descendiendo lentamente. Yendo más y más profundo. Y estoy allí. Todo lo que más abajo he podido llegar, y podríamos seguir contando. Y estando allí, yo le voy a preguntar directamente a tu alma qué es lo que necesita trabajar, qué es lo que necesita sanar. Y lo primero que aparezca, lo primero que veas o sientas, anda contándonos a nosotros Hay dos. gente encadenada. Eso es. Hay gente encadenada y yo sentí como una protección del arcángel Miguel azul atrás mío. Y la gente me pide que la saque. Ajá. Que la saque de ahí. ¿Tú no estás encadenada? No, yo no. Y el fierro es frío. ¿Qué fierro? El fierro de los pies de la gente que está encadenada. ¿Cómo lo sientes? Pesado y frío. Pero yo lo toco y se abre. Se desencadenan cuando vos lo tocas. Sí. ¿Cómo te percibes tú? ¿Tienes un cuerpo? Sé que lo tengo, pero no lo veo. Veo las piernas blancas mías y está oscuro abajo. Y a medida que voy caminando voy viendo gente encadenada. Y se abre. ¿Y a qué se debe que esa gente esté encadenada ahí? Es como un calabozo. Ajá. Y está frío y húmedo. ¿Cómo puedes sentir el frío y la humedad si no tienes un cuerpo? Lo siento en los pies. Siento los pies fríos. Mírate los pies. ¿Cómo son? Grande, largo. ¿De hombre o de mujer? No, yo no sé. No son míos, son los míos. Es raro. Explícate, mira el resto de tus manos, intenta identificar, entender. No. Son los pies de un hombre. Un pie grande de hombre. Bien. Son pies de un hombre, ok. Bien, seguí. ¿Qué más ves? ¿Qué más pasa? Yo camino y parece que hubiera agua.
el piso o la ves lejos el agua? No, siento en el piso. Ajá. Y es raro, yo cuando la gente se desencadena se disuelve, se evapora parece, Bien, ¿y el arcángel está con vos ahí? atrás mío. Acá es tuyo. Bien, preguntale al arcángel qué es este lugar. Donde yo estoy encadenada. Ah, o sea, ¿vos también estás encadenada ahí o te está hablando simbólicamente que estás encadenada a ese lugar? Él me dice que estoy ahí, al final del Ajá, pasillo, ok. Bien, avanza entonces un poco más. y me siento que me aprietan el estómago. Ajá. Bien, sentí profundo como te aprietan el estómago, sentilo. Sí, pero tengo que seguir hasta el final, Eso es. como si me Seguí hasta pidiera el final. caminar. Eso es. Seguí, seguí. Como si te pidiera caminar. Seguí caminando, sentí en el estómago eso. Sí, ¿Y qué más ves? ¿Está la gente también ahí? sí, pero ahora veo oscuridad. Ok, seguí. ¿Qué más? Y hay nenes, ¿Hay nenes? sí, Ajá. y primero los ¿Qué voy a hacen? sacar a ellos. ¿Están encadenados también? Sí, Ajá. ¿En las y son piernas o en los brazos y piernas? Fíjate bien, en el cuello, tienen en el cadenas en cuello, el cuello, en el cuello. y los tengo que sacar a ellos primero. Ok. Y me hacen doler el corazón. Y cuando te duele el corazón, ¿dónde lo sentís? ¿Cómo es tu cuerpo ahí? No, sé que me duele, lo siento. Ujú. Y me dicen que no siga, Que no sigas. ¿Quién te dice que pero no sigas? tengo que seguir hasta el final. ¿Quién te dice que no sigas? No sé quién es, lo Ajá. escucho, Bien, bien, escuchalo y quién te dice que no sigas y por qué tenés que seguir hasta el final. porque estoy yo al final. Ajá, bien. ¿Y qué pasa con esos chicos cuando los desatás? ¿Se evaporan también o no? Sí, parece que se fueran volando, que se disuelven. Ok, bien, seguí. Seguí hasta el final, seguí hacia adelante. Mientras vas yendo hacia allá, intenta identificar o entender por qué por un lado alguien te dice que no vayas, que te quedes ahí, y por otro lado tú sientes que debes seguir. ¿Por qué hay esa contradicción? ¿Quién te dice una cosa y quién te dice otra? Ya no tengo más presión. ¿Qué ha pasado para que esa depresión desaparezca? ¿Ha habido algo que haya cambiado? Sí, estoy frente a mí, pero no Pero soy yo. A ver, repetí, estoy frente a mí, pero no soy yo. No, no soy esta, no. identifícate con la persona que estás viendo. Olvídate de ti en este momento. Vamos a ver la persona que estás viendo, la persona que está en ese espacio con las otras personas encadenadas. Vamos a ver quién es. Descríbemelo cómo es esa persona. Tiene los ojos oscuros. Ujú. Y cuando ves esos ojos, ¿qué sensación te da?
¿Qué sentimiento tienes? Me da mucha pena, ¿Pena por qué? porque no hay amor. ¿Por qué no tiene amor? Porque no lo conoce. ¿Que no lo conoce el amor? No, ¿Qué es lo que no le ha permitido conocer el amor? estuvo siempre solo. ¿Dónde estuvo solo? ¿Por qué estuvo solo? Fue un sirviente, ¿Fue qué? ¿Verdad? Un sirviente. maltratado, fue violado y pegado. ¿Cuál es tu nombre? Ahí donde estás. Lo primero que venga a tu mente. Yasmín, 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 cuéntame, ¿qué te pasó? me tiraron. ¿A dónde te tiraron? Estaba frío, suelo. ¿Cuántos años Ya, tienes cuando en te... una casa, Ujú. ¿Es tu casa o qué es esa casa? no, no es mío. ¿Cuántos años tienes cuando te tiraron en esa casa fría? 4, 4 años. ¿Quién te tiró allí? no sé, ¿Sabes dónde está esa casa? ¿En qué pueblo, en qué ciudad, un país? en el Líbano, En Líbano. ¿Y sabes el año que es? Mira los números. 1407. Yasmín, observa qué pasa contigo cuando te tiran allí con 4 años en esa casa. Me ponen una cuerda en el cuello, ¿Quién te hace eso? un hombre, ¿Quién es ese hombre? el que manda, Ujú. ¿Y es cómo? grandote, es grandote, tiene la ropa larga, pesada, tiene como un sombrero en puntas, ¿Sabes su nombre? el Señor, el Señor. El Señor. Me duele el pecho. Me duele el Sen- pecho. Sentilo profundamente como te duele el pecho. ¿Qué más sucede? Me duele el estómago, me aprieta. Sentí como te duele el estómago, sí. Ah, Sentí. quiero ser- Sentilo profundamente. ¿A qué se debe que te duele el estómago? ¿Qué está sucediendo? Siento que me pone el pie encima, ¿Quién te pone el pie encima? el Señor. Ajá, bien. ¿Y qué es tuyo ese señor? No, nada, nada, no lo conozco, recién lo veo. Ajá, bien. Sentí como te pone el pie encima, sentilo. ¿Dónde te pone el pie? En el pecho y en la Eh, panza. Sentí como te pone el pie, sentilo profundamente. Permitite sentirlo para sanar eso. Ay, En el pecho y en la panza, sentilo. Eso. ¿Y por qué crees que sucede esto? ¿A qué se debe? no sé,
no sé. Bien, seguí. La Seguí. ¿Qué más panza. pasa? Me Eso, quema seguí. la panza. Eso es. Sentí cómo te quema la panza. Sentí. Ah, Eso es. Sentí cómo te quema. mm, estoy enojado. ¿Enojado dijiste? Estoy enojado. Ujú. ¿A qué se debe que estás enojado? No quiero que me pise. Eso. ¿Qué haces para que no te pise, Yasmín? ¿Puedes hacer algo? Le levanto el pie, pero no tengo fuerza. Ujú. Sentí como no tenés fuerza para levantarle el pie, sentí. Oh, Y él sigue. Y él sigue. ¿Qué más pasa? me quedo sin aire. Eso, sentí como te quedas sin aire. Oh, Sentilo. Sentí todo eso, sentilo. Sentilo profundamente. Y contame qué más pasa. me sacó el pie. Ujú. ¿Cómo es su rostro? ¿Me lo puedes Gordo, describir? ¿Cómo? gordo. Y tiene pozos en la cara. Ujú. ¿Podés mirarlo a los ojos? Fíjate. No, ¿A qué se no. debe que no podés? Intentá, No intentá mirarlo a los me ojos. permite mirarlo a los ojos. ¿Quién no te permite? Él, ¿Él? Ajá. Y si vos pudieras saber, porque tu alma sabe, ¿quién es ese ser? Tu alma sabe, ¿quién es? es el diablo. Ajá. ¿Y por qué quiere hacer eso con vos? Porque yo no le obedezco. ¿Porque vos qué? No le obedezco. Ajá. Yasmine, eh, ¿está ese hombre, sigue ahí pisándote o ya no lo está? No, ya no lo está. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué ha dejado de hacer eso el señor? No sé. Ahora, ¿te ves tu cuerpo y eres diferente? ¿Has cambiado? ¿Cuántos años tienes? Sí, 7. ¿Y ahora dónde estás? en una cocina. ¿Qué haces? Descalzo. ¿Perdón? Descalzo. Ujú. Hace frío. ¿Qué dijiste del diablo? ¿Dijiste algo del diablo? ¿El señor es como el diablo? ¿Es malo? Sí. Vale. Y sigue, el señor es tu dueño, por decirlo de alguna manera, Él es el dueño de todo. de todo. ¿Qué es todo? Todos, de todos los que estamos ahí. Ujú. ¿Cuánta gente trabajáis para él? ¿Sois muchos? Sí, Ujú. ¿Cuál es el trabajo que tú desempeñas allí, Yasmín? ayudando en la cocina. Ujú. ¿Hay alguien entre esa gente que trabajáis juntos que
especialmente le tengas cariño o sea más amigo tuyo? Comer las cáscaras. ¿Cómo? Me deja comer las cáscaras. El Señor te deja comer las cáscaras, te trata muy mal. Todo. ¿Y hay alguien allí que te cuide o que sea más cercano para ti? Hay una señora negra. Ujú. ¿Cómo se llama esa señora? Mamina. Mamina. ¿Y Mamina te cuida a ti? ¿Es buena contigo? Ella roba la leche para darme. Ujú. Quiero, si puedes, que mires a Mamina a los ojos, porque los ojos son el reflejo del alma. Y dime si encuentras a Mamina en la vida actual de Susana. Es mi mamá Elsa. Mi mamá Elsa. Yosmine, quiero que te muevas a un día importante. Un día importante que pasó algo en la vida de Yosmine. Voy a contar hasta 3 y cuando cuente 3 vas a estar en ese día importante. 1, 2, 3, estás allí. ¿Es de día o de noche, Yosmine? Es de día. ¿Dónde estás? Al lado del cuerpo de mi mamina. Ujú. ¿Qué ha pasado? Está muerta. ¿Qué le ha pasado? Él la mató de cansancio. Yasmine, ¿cuántos años tienes tú ahora? No sé. Más o menos, mírate. ¿Has crecido? Sí. ¿Cuántos años más o menos crees que tienes? 12, 14, no sé. Dime qué año es. Puedes verlo, mira los números, lo primero que venga a tu mente. No veo. No importa. Dime, Yasmín, cuéntame, ¿qué sigues en esa casa? ¿Ese señor, el señor está ahí todavía? ¿Sigues trabajando allí? ¿Cómo es Sí. tu business? Cuéntame. Me quiero escapar. Ujú. ¿Y cómo piensas en escapar? Tengo miedo ¿Miedo de qué? del Señor. Ujú. ¿En algún momento has conseguido mirarle a los ojos? No. No. Y dime qué planeas para escapar. No. Nada. Me quiero escapar, pero no planeo nada. Sé Ujú. que tengo que irme. Pues muévete un poco en el tiempo y dime qué pasa, dime si lo consigues. No. ¿Qué ocurre? Estoy en otra habitación. Ujú. ¿Cómo es esa habitación? Grande. De piedra grande. ¿Es de la misma casa? Sí. Ujú. ¿Hay alguien allí en esa habitación? El Señor está muerto. ¿Qué le ha pasado? Está en la cama. Ujú. ¿Qué Tiene siente? manchas, manchas, tiene manchas. Manchas.
¿Sabes qué le ha pasado? ¿De qué tiene esas manchas? Y una peste. Ujú. Mírate tú. Dime si tu cuerpo está bien. Yasmine, mírate. Yo estoy bien. Ujú. ¿Y qué sientes viendo al Señor muerto? Mm. Estoy feliz. Feliz. ¿Cuántos años tienes? 20 años. ¿Eres libre ya para irte? Ahora sí. Ujú. Dime si hay alguien allí en la casa que le tengas especial cariño o que sientas que debes ir con él o algo, alguien que te atraiga especialmente. No, ¿Vas solo? En el momento que murió Mamina, ¿ya no había nadie más contigo? no. Ok, Yasmine, pues muévete, avanza, vete a un día importante. Un día que pasó algo en la vida de Yasmine. Voy a contar hasta 3. Cuando cuente 3 vas a estar en ese día importante. 1, 2, 3, estás allí. Dime, ¿es de día o de noche? Es de día y estoy afuera. Ujú. Logré salir de ahí. Hay mucha arena Ujú. y hace calor. ¿Nunca habías salido desde los 4 años que te dejaron? No, ¿Siempre encerrado? Ajá. estoy muy enojada. Muy enojado. Ujú. Sentí ese enojo, sentílo profundamente ese enojo. Y fíjate a Hubiese qué querido matar, yo y no pude. hubiera querido. Matarlo yo y no pude. Ajá, Pero bien. ya has visto que la vida, el universo se ha hecho cargo de él. Entonces déjalo ir. Ya el No, universo se hará cargo. Libera esa sensación. no. Esa sensación. Intenta mandarla al universo. ¿No? ¿Podés hacerlo eso? ¿O te persiste el dolor y la bronca? Se ¿Podés me dejarlo presenta partir? una mina. ¿Se te presenta? Una mina. Ajá. ¿Qué te dice? Toca el corazón. Ujú. Bien, sentí cómo te toca el corazón. Mm. Eso es, sentirlo profundamente. ¿Y qué te dice? ¿Te dice algo sobre este señor? No, me dice que me pasa la mano en la frente y en el corazón y Ujú. me hace dar ternura y amor. Eso es, sentí todo eso. Sentí esa ternura, ese amor. Sentí Llena todo. todo eso. Eso. ¿Y qué Siente más la, sucede? ¿Qué más sucede? ¿Qué más pasa, Yasmín? Estoy, soy un gladiador con una espada muy fuerte, ¿Y qué fuerte? con una espada y mato gente.
¿Perdón? Soy un gladiador con una espada y mato gente. ¿Cuál es tu nombre? Josué. Antes de seguir con Josué, vamos a terminar con Yasmine. Voy a contar hasta 3. Cuando cuente 3 vas a estar en el momento en el que estábamos con Yasmine, que Mamina le estaba poniendo la mano y estaba entendiendo, liberando, solucionando lo que había pasado a lo largo de todos esos años con el Señor. 1, 2, 3, estás allí. Dime, Yasmine, ¿cómo lo sientes? Me quiero ir de ahí, ¿De dónde? de esa fortaleza, de ese lugar. ¿La fortaleza es la casa esa en la que estabas encerrado? Sí, Muy bien, pues ve para adelante. Dime a dónde vas, dónde llegas. estoy barriendo. ¿Dónde barres? ¿Qué barres? Eh, Parece una posada. ¿Es tu nuevo trabajo? Me dejan dormir y comer y tengo que limpiar. Ok. Bueno, pues ahora vamos a movernos al último día, al momento justo antes de morir, al día en el que vas a morir. No tienes que experimentarlo. Obsérvalo. Estás allí. 1, 2, 3. ¿Es de día o de noche, Yasmín? Es de noche. ¿Dónde estás? En un camastro. Nunca más. Mira tu cuerpo. ¿Cómo te sientes? Está flaco y débil. ¿Eres joven o mayor? ¿Cuántos años tienes? 33. 33. ¿Qué sientes? ¿Por qué crees que es el último día de tu vida? Por los huesos se doblan. ¿Y qué es lo que te ha llevado a estar en esa situación? Los pulmones. Ujú, Es como que escupo sangre. ujú. ¿Estás solo allí donde estás? Sí. ¿Es tu casa? ¿Qué es ese camastro? ¿De dónde es? Es la posada. Ujú. ¿Había alguien allí que conociste? ¿Algún amigo? ¿Te hiciste a alguien que te diera cariño? No. No. Ok. Pues Yasmín, ahora ya todo ha pasado y vas a verlo desde el otro lado. Desde el otro lado puedes ver tu cuerpo desde otra perspectiva. Dime, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo ves? ¿Te desprendes fácilmente del cuerpo de Yasmine? Sí. Dime, descríbeme la escena. ¿Cómo lo ves? ¿Desde dónde o cómo?
estoy liviano Ujú. y se me fueron todos los dolores y no tengo más frío. ¿Y tu cuerpo? Descríbeme cómo lo ves. ¿Desde qué posición? Yo estoy arriba, Ujú, no me puedo ver hacia abajo, ujú. quedé todo doblado. ¿Estás listo para seguir tu camino? ¿Hay algo que debas hacer o entender antes de proseguir hacia donde tengas que ir? Estoy listo. Ok. ¿Y sabes lo que tienes que hacer? Seguir a Mamina. ¿Cómo? Seguir a Mamina. Ujú. ¿Está ahí contigo? Sí está conmigo. Perfecto, pues déjate llevar. No quiero volver. Vale. ¿No quieres volver? Y dime una cosa, y desde esta situación en la que te encuentras ahora, que es un estado diferente, ¿serías capaz de entender qué relación puede haber entre la vida de Yosmine y la vida de Susana? ¿Qué lección o qué quisieras enseñarle o decirle? Ahora tienes la posibilidad de ver la vida desde otra perspectiva y toda vida tiene una lección, un propósito, un porqué, un para qué. ¿Cuál fue el de Yosmine? ¿Qué era lo que tenías que aprender? A vivir en familia. ¿A vivir en familia? ¿Qué familia? Si Yosmine no tiene familia. La mía. ¿La de Susana? Sí. Ok, perfecto. Muy bien, pues dime si estás lista para seguir tu camino hacia el otro lado. Sí. Ok, pues sabes lo que tienes que hacer, ¿no? O mamina te está ayudando. Mamina me ayuda. Y dime cuándo, desde donde estás, con mamina y con el arcángel, me has dicho que estaba contigo, te lleven a un sitio donde puedas ver algo diferente. Y descríbemelo. Hay montañas Ujú. y hay un lago. ¿Desde dónde lo estás viendo? Estoy acostada en el suelo. Acostada en el suelo. ¿Con quién? Hay piedras. Y se escuchan los pájaros. Ujú. ¿Esas piedras dónde están? En el suelo. Ujú. ¿Pero te molestan? No, Ah, están al no. lado tuyo. Vale. ¿Te sientes a gusto? Sí, porque se respira alegría. Ujú. ¿Y allí donde estás, dime, tienes un cuerpo físico? No lo veo, pero sé que está, ¿Cómo lo percibes? ¿Cómo lo sientes? ¿O qué es lo que sabes que está? porque siento las piedras, porque siento el agua, porque siento las montañas. Y parece que creciera, que me pusiera cada vez más grande Ujú. y puedo sentir a los árboles. Se siente el olor al bosque.
¿Quién está ahí contigo? ¿Hay alguien o estás sola? Hay mucha gente. ¿Cómo son esa gente? Parece que tuvieran color amarillo. Y están todos felices. Y es como si me ensancho y soy parte de ellos también. Bien, ok. Fíjate, contanos qué más ves. Si aparece alguien conocido, si El aparece un arcángel ser Miguel espiritual. Ajá. Solamente el arcángel Miguel. y el ángel negro. Fíjate si podés contactar si aparece tu guía. Vamos a ver. O tu guía es el arcángel. Es el arcángel Miguel. Ah, bien. Me dice que todo fue una prueba. ¿Todo a qué se refiere? ¿A la vida como Yasmín? Sí. ¿Una prueba para qué? Me hace ver que tuve muchas posibilidades de matarlo y no lo hice. Bien, fíjate una cosa importante. Fíjate si podés decirme tu nombre álmico. ¿Cómo es tu nombre álmico? Nicanuma. ¿Cómo? Nicanuma. Nicanoma. Nicanuma. Bien. Bien, Nicanuma. Entonces, ahora que sabemos tu nombre álmico, vamos a poder seguir viendo detalles de tu existencia como alma. ¿Sí? Micamuna, quiero que le preguntes a tu guía, al ángel. ¿Me has dicho que era el arcángel Miguel? Pregúntale o déjame que le pregunte, como tú quieras, si es posible que te lleve, que te conduzca a algún sitio que en el que podamos recibir información. En un sitio donde podamos entender cosas sobre Yosmine, sobre Susana o incluso sobre mi camino. Mi Canuma, perdón. ¿Qué te dice? ¿Es posible? Sí. ¿Es correcto? Ok. ¿Cómo vas allí? Pregúntale dónde nos va a llevar. Vamos a ir contigo. Vete contándonos. Hay mucha tranquilidad, Ujú. hay mucha paz. Cárgate de toda esa paz, esa tranquilidad, para luego cuando terminemos llenarte de todo eso. ¿Te ha cambiado de espacio o estás en el mismo sitio? ¿Cómo te va a llevar a esos sitios? Hay mucho verde y hay sol y hay brisa. ¿Algún edificio, algún sitio donde pueda haber? No, Pregúntale al arcángel si te puede llevar. ¿Dónde es bueno para ti ir ahora? acá donde estoy, Ujú. en este campo, y escucho agua.
Pregúntale al arcángel si podemos hacer alguna pregunta. Primero necesitas descansar. Que sí. Que solo dirá lo que mi alma pueda decir. Por supuesto. Ok. Pues, ¿qué es lo que tiene que aprender Susana de la vida de Yasmín? Además de lo de la familia, ¿hay algo más? ¿Por qué se ha elegido la vida de Yasmín? ¿Por qué han elegido esa vida? Porque nunca pudieron doblegar mi alma. Eso tiene que ver con que tuviste la oportunidad de matarlo a este hombre y no lo hiciste. Bien, ok. Perfecto. ¿Ese hombre, el Señor, está en la vida actual de Susana o hay algo que tenga o deba aprender Susana con respecto a ese personaje? Me dice el arcángel Miguel que siempre hubo amor en mi corazón y que siempre fue una buena persona. A pesar de las circunstancias. No lo podía ver. Mi propósito es liberar almas, sacarlas de la oscuridad, sin odio. ¿Y esas almas al principio, cuando empezamos, que estaban encadenadas, quiénes eran? Todas ellas era yo. ¿Vidas anteriores? De fragmentación del alma. ¿Y están todas liberadas ya? ¿Y por qué estaban encadenadas? ¿Qué quería decir eso? Cuando me aparté del lado del arcángel Miguel y tomé otro rumbo. En cada vida que te apartaste del arcángel o del designio, digamos, cada vida aparecía como atada. Sí. Ajá. ¿Pero ya están todos libres? Ahora sí. Ok, perfecto. Buena noticia. Me dice, tú has venido a luchar conmigo. Perdón, ¿no te he oído? Tú has venido a luchar conmigo. Eres su compañero. El arcángel Miguel. Perfecto. Hay una pregunta que tengo que no está claro. ¿Qué pasó cuando en la vida de Susana cogió la moto y se fue y hubo un lapsus de tiempo que apareció en otro lugar? ¿Cómo puedes explicarle eso? ¿Qué pasó ahí? ¿Hay algo que deba entender, saber, solucionar? Mucha culpa. Mucha culpa. O sea, era como una cadena también eso, la culpa. Sí. Siempre fue una cadena. Bien, ¿y el hecho ese de la moto lo provocó él para liberarte de eso? ¿O fue otra cosa? ¿Por qué sucedió ese lapso de inconsciencia? Lo provoqué yo. Ajá. Y él me acompañó. Ok. ¿Y hay algo que sea bueno que Susana recuerde de ese tiempo, de ese lapso de tiempo? Que nunca estuve sola. ¿Perdón? Nunca estuve sola. Y además de eso, ¿y hay algo más de eso
¿Algún consejo, algún mensaje sobre ese tiempo? Que siempre va a salir el amor dentro de mí. Que tengo que aprender a quererme yo y a verme como lo que soy. Y podemos preguntarle entonces, ¿a qué se debe que siempre aparezcan cadenas? Como que empieza siempre con algún hecho o algo que tiene que ver con, por ejemplo, en este caso que vos nos contabas, con la bronca que a vos te provocó este hecho de salir así con bronca hacia el mundo por lo que te negaban de tu don. ¿Por qué tiene que aparecer así de esta manera? Siempre así. Porque es lo que siempre predominó en todas mis vidas anteriores. Anteriores. ¿Ya está que eso terminó? ¿Está esa lección aprendida? Ahora sí. Okay. Micamuna, pregúntale al arcángel si es posible que te reúna con tu padre, con tu papá Osvaldo. A ver si podemos hacerle unas preguntas que tenemos de por qué hubo un antes y un después también, después de ese puente. ¿Es correcto? ¿Qué te dice? Está acá. Pues abrázale bien fuerte. Claro, Cárgate de esa energía. dale un abrazo, dale besos, lo que quieras, vamos. Disfruta de ese momento. Está tibiecito. Eso, sentilo, sentilo. Eso, muy bien. Tómate tu tiempo. Hacía tiempo que no lo sentías, ¿verdad? Tómate tu tiempo y cuando estés lista nos dices y vamos a preguntarle para entender, ¿vale? O hazlo tú, pregúntale directamente lo que necesites. Pero hazlo en voz alta para que lo escuchemos y quede grabado. Necesito volver a ver. Hacer los viajes otra vez. Se ríe. ¿A qué se debe la negativa de cuando fuiste con tus hijos? ¿Por qué no le gustó a él? ¿Había algún peligro con sus almas en esa acción? Sí. Mm. ¿Y qué te Me dice el dice que él arcángel? sabe que ahora voy a volver. Bien. ¿Y el arcángel lo asiente esto del permiso para los viajes? No, ¿Eh? ¿No? no. Ah, mira. ¿Y por qué no? Pregúntale por qué no. Todavía me falta, me dice. ¿Qué te falta? Pregúntale qué te falta. Tomar conciencia ¿Conciencia de qué? Todo lo que de, no tengas claro, pregúntale.
de que esta vida que estoy llevando es para disfrutar y para vivir todo lo que no tuve antes, cada momento. Tengo que trabajar acá. Bien. Hay que liberar almas, dice. Y hay que abrir mente. Pregúntale si te da algún consejo con respecto a eso. Debes trabajar en eso. Liberar almas y abrir mente. Hay un nuevo camino que se abre. O sea que más que todo tu papá sabía que no era más que todo por el problema de las almas con tus hijos, sino porque te estabas adelantando en algo que no era el tiempo, digamos. Ok. O la conjunción de las dos cosas, pero digamos, había una doble intención en que no hagas eso. Ok. Bien. Pregúntale a tu papá a ver si puede llevarte con los maestros. Así podemos preguntarle, Nicanuma. Decirle si nos hace el favor. A ver si puedes visitar tu concilio, si eso es correcto, claro. Lo veo a mi papá. Él está hablando con los maestros. ¿Tú no los ves? No los puedo distinguir, sé que están ahí. ¿Pero los sientes? Siento al arcángel Miguel atrás mío. ¿Y los maestros, cómo los percibes o los sientes? Como luz. Me hablan de la misión de liberar. ¿Quién te habla de eso? Son ellos, pero siento como que me hablan a mí, pero son luz, es luz blanca. Nicanuma, voy a contar hasta 3 y cuando cuentes 3 vas a permitir que los maestros o uno de los maestros utilice tu voz y tu mente y te explique, se pueda comunicar con nosotros. Permite que te deje toda la información que sea buena para ti hoy para avanzar al máximo en tu camino. Si es correcto. 1, 2, 3. ¿Con quién estoy hablando? ¿Es correcto que hagamos esto? El Kutumi. ¿Me puedes repetir su nombre, por favor? Lord Kutumi. Lord Kutumi. Lord Kutumi, ¿podríamos saber? El momento de la transmutación ha llegado. Un gran cambio se avecina. Activar la llama trino. No hay ganadores ni vencidos. Hay almas que están aprendiendo. Todos tienen el Cristo interno, como tú lo tuviste también.
se puede salir de la oscuridad más absoluta. Mírate en los ojos de tus hermanos, porque tú estás saliendo. Tú eres parte de ellos. Tu camino de ascensión ha comenzado. ¿Te puedo hacer una pregunta? Guardián de la llama triple. ¿Puedes ayudarnos a entender exactamente qué es la llama trina? ¿O cómo se debe utilizar o qué se debe hacer? Esta hermana tiene toda la información. Ok. ¿Puedo preguntarte por qué ella, en una época de su vida, en la vida de Susana, tenía la posibilidad de ver con los ojos conscientes a los muertos y ahora no? Ella quisiera recuperar ese don. ¿Qué fue lo que la paró? ¿Sería posible que lo recuperara? Su propia mente, su propio enojo. Cuando ella quiera puede hacerlo. ¿Y cómo puede hacerlo? A veces no es tan fácil. Perdonándose todo lo que ella siente. ¿Podrías ayudarla? Ya que tiene una misión que no es fácil aquí y la está haciendo, ¿sería posible echarle una mano? No es fácil a veces perdonarse. Es lo que estamos haciendo. Hoy con esto, con esta sesión, Es muy testaruda. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué ha pasado? se me cerró la garganta. ¿Se te cerró la garganta? Siento una presión en la garganta. Bueno, pues ahora voy a contar hasta 3 y vas a permitir que esa energía se exprese. Permite que esa energía se exprese a través de tu voz y tu mente. 1, 2, 3. Dime tu nombre. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Lo primero que viene a tu mente. ¿Quién eres? Pídele ayuda a papá Osvaldo. ¿Está ahí? ¿O al arcángel? ¿Quién nos puede ayudar? ¿Qué es esa agobio que te entra a la garganta? No, están trabajando en la garganta. Ok. Siento que floto. Estoy flotando.
Mientras te arreglan la garganta, ¿podemos seguir hablando o necesitas silencio? Podemos hablar con Lord Kutumi o con tu papá o con el arcángel. Alguien que nos Sí, explique en qué trabajan en la garganta. están sacando memoria del dolor, están limpiando. Qué bueno. ¿Cómo lo hacen? ¿Ves algo o sientes algo diferente? Siento una leve presión en la garganta. Y está el ángel negro también. Y es raro porque me está sonriendo y él no sonríe nunca. Pues pregúntale por qué sonríe. Quiere que me quede tranquila. ¿No estabas tranquila? Me dice que no, ¿Por qué? todo va a estar bien. Porque yo le digo que quiero ir con él al inframundo, a rescatar alma. ¿Y eso podrás hacerlo Dice, luego? Cuando eso vuelvas. harás. Ok, bien. ¿Qué? Eso harás, le dijo. Y fíjate, cuando salen esas memorias que te están sacando, ¿ves algún formato? ¿Las ves de alguna manera o no? No, me siento cada vez más liviano. Eso, sentí como estás cada vez más liviana. Eso es. Muy bien. Perfecto. Me dicen que le gusta mucho escucharme reír Bueno, pero te ríes mucho, o sea que lo haces bien. y que disfrutan mucho porque lo que estás haciendo lo haces con amor y de verdad. Me piden que mire hacia atrás y que vea lo lejos que he llegado. Ujú. Mira a ver si te enseñan algo concreto. Me piden que disfrute lo que hago porque ellos ríen junto conmigo y están felices de que finalmente desperté. Y ahora que estamos mirando hacia atrás, ¿por qué no les preguntas sobre ese sueño que tuviste cuando tenías 3 años? Ese sueño tan complicado, que estaba el arcángel allí contigo. ¿Fue real? ¿Pasó? ¿Para qué fue? Aprovecha y pregunta todo, ya que estamos volviendo hacia atrás. Siempre peleé con el arcángel Miguel. Siempre fui un guerrero que estuve a su lado. Me ganó el ego y la vanidad. Y así descendí al inframundo. Me costó mucho salir. ¿En una vida anterior o en esta? Muchas vidas anteriores. Soy un guerrero de la luz y recuperé la luz. Y he venido a sacar almas del inframundo. He venido a luchar con el arcángel Miguel y el ángel negro. Y a recuperar mi memoria y mi corazón. Bien, fíjate y preguntale si siempre encarnaste como humano. No, Ajá. ¿Y cuándo fue que cuál fue la encarnación anterior? ¿Cómo qué? cuando perdí la luz. Ajá. ¿Y qué eras? Mitad hombre, mitad animal. Ajá. ¿En este planeta? ¿Tierra? Sí, ¿Qué animal? un carnero. Ajá. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo se encarna en este planeta con mitad hombre, mitad carnero? En otro plano, en otra dimensión. Ujú. Cuando pactas con la oscuridad todo cambia.
Y en Ok. esta dimensión, ¿qué estaba? ¿El animal o estaba el humano en esta dimensión? Estaba el humano con todos los demonios adentro. Que Ajá. fue el sueño que tuvo la Susana con 3 años. ¿Es así? ¿Fue eso? Así Pues es. Ok. bien. Y quería preguntar yo también, ya que estamos con la posibilidad, ¿a qué se debe que tengas el don de la mediunidad? ¿Eso fue programado anteriormente, allí, cuando tu alma programó la existencia? ¿Lo tuviste en otra vida pasada también? Lo tuve en otra vida pasada. Ujú. ¿Y cómo lo manejaste? ¿Estuvo bien? ¿Lo hiciste bien? No, Ah, pues te están dando otra oportunidad. así es. Y como yo no te digo nada, pero ellos que te están diciendo, ¿cómo lo estás haciendo? Que disfrute y que lo haga con amor. No Y importa cómo. pero vas bien. Bien, y una pregunta más sobre eso. Preguntarle al maestro, ¿a qué se debe que las personas traigan este don de mediunidad? ¿Cuál es el objetivo? Tiene que verlo trabajado espiritualmente. ¿Pero es propio para el ser que lo está teniendo o es también para los demás? Todos tenemos la oportunidad. Todos nacemos con la misma oportunidad. Y todos decidimos a través de las acciones, en esta o en cualquier otra vida, tomar esos dones para la oscuridad o para la luz. Ok, Dios no hace diferencia. ¿Por qué claro. las hacen ustedes? No busquen las diferencias. Dios no las hace. Ok, bien. Nos Ahora quedó me siento colgado. pesado otra vez. ¿Eh? Siento Me siento pesadez cansado. en el cuerpo. Sí. Nos quedó colgado el tema del hecho de cuando Susana tenía 3 años y esa experiencia con esos demonios fue real. O Sí fue un fue sueño. real. Fue real. Sí fue real. Porque Ok. siempre fui una guerrera de Miguel. Y me dieron la oportunidad de volver. ¿Y en vidas pasadas cumpliste bien con esa misión o no? No, Ajá. Bien. ¿Por qué tienes esa presión en el cuerpo otra vez, dices? ¿Qué es lo que te presiona? me siento presionada contra la cama. El ¿Quién cuerpo o qué te está pesado, presionando? ¿Eh? el cuerpo pesado otra vez. Bueno, pues vamos a preguntarle a esa energía. Cuando cuente 3, vas a permitir que se exprese. Y si no, pide ayuda. 1, 2, 3, ¿estás ahí? Dime quién eres. ¿Qué quieres? No tengo que perder contacto con la realidad. ¿Es posible que te den un síntoma físico para que te ayuden a entender cuándo pierdes ese contacto con la realidad? Hay veces que cuando uno se mete en este mundo es difícil no volarse. Pídeles Así, ayuda a ellos y si te pueden dar algo que sientas y te haga Como una entender contraseña, digamos. Claro. una señal. es lo que estoy sintiendo ahora. Esa presión del cuerpo. Ok, perfecto. Pues entonces identifícalo bien. No lo confundas luego con una molestia, una incomodidad. Entiende exactamente lo que es. Susana, ¿hay algo que quieras aprovechar en este momento para preguntarle a cualquiera de los que están ahí? El ángel negro me dice que me estuvo esperando mucho tiempo. Ya era hora de que despierte, mujer, me dice.
Ya que estamos, podemos preguntar, ¿a qué se debe que el ángel negro sea negro? ¿Por qué es el ángel negro? Mm. No le gusta que este hombre pregunte tanto, Bueno, pero me da permiso para contestar. a ver. Mm. ¿Qué pasa si vas a una fiesta de disfraces sin disfraz? Y está ¿A fuera de qué no foco. sé? Ujú. Entiendo. Bien, bien, bien. ¿Hay algún consejo que te quiera dar el ángel negro? Ahora que estás ahí, que ya por fin has llegado y que estás lista para hacer lo que tienes que hacer. Consejo, mensaje, lo que sea. Él me va a guiar y todo lo que haga será en el absoluto secreto. ¿Qué No significa eso? se difundirá. O sea que esto no se debe difundir. Lo que hagamos con él, no. Pero No, está... la tarea que que haga después se refiere. Ok. Claro, son tareas seguramente de índole espiritual que tienen que ver con un montón de cosas que se hacen que no se van a difundir, digamos, Ujú. ¿no? O por ejemplo cerrar un portal o abrir un portal o lo que sea de ese estilo, ¿no? ¿Es así? Mm, ¿Qué es eso? mm. Se ríe y dice, qué hombre sencillo que eres. ¿Y eso qué Bueno, significa? y que seguramente hay cosas más complejas que se ¿Y nos pueden puedes hacer. explicar un poquito más? Yo sé que hay veces que no tenemos capacidad de entender. No. No, Vale, vale. ¿Habría alguna posibilidad de que llevemos a Mikum, Mikamuna a recorrer algún sitio por allí o algún sitio de recarga para que vuelva bien recargada o visite su grupo álmico o grupo primario? ¿Hay algo que podamos darle extra? ¿cómo habla esta mujer? Pesada soy. Yo quiero sacar el máximo, si es posible. Aquí estamos investigando. Hay un hombre acá. ¿A dónde? Está en un costado. Hace rato está mirando. No sé qué. Me Puede- parece que ustedes lo conocen. ¿Quiénes lo conocemos? ¿Nosotros? ¿Puedes preguntarle su nombre? No sé si es él. No me contesta. Cuando Creo dice, que es el señor José Luis. ajá, Es muy parecido, pero no me dice nada. ¿Cómo lo ves? ¿Podés describirlo? Sí, medio gordito. Se toca la panza. Peladito, o medio pelado.
No sé si tiene lentes. ¿Y por qué está ahí? ¿Para qué? No sé. No le Preguntale, puedo- preguntale a qué se debe que está acá presenciando esta regresión. O si necesita ayuda de alguna manera. No, no necesita ayuda. Él puede ir y venir. Está escuchando. Quiere saber. Preguntale si él alguna vez ha hecho una práctica de estas. Se ríe. ¿Y qué dice? Ujú, Sí. ujú. ¿Y recuerda ahora qué pasó en esa experiencia que él hizo esa regresión? O las regresiones, no sé cuántas hizo. Dice que se reencontró con alguien. Ujú. No sé quién es. Pero en la regresión se reencontró. Sí. Y me dice que voy a empezar a recordar. Ujú. ¿Tiene algo que ver contigo? No lo sé. Nunca lo había visto. ¿Está ahí papá Osvaldo? Sí. Pues pregúntale a él si nos puede echar una mano. ¿Por qué ha aparecido este hombre ahí? ¿O para qué? Pues me va a ayudar a cumplir la misión. Ujú. O sea que es como un guía. ¿Será? Yo nunca lo vi. ¿Y el arcángel? Pregúntale. O el ángel negro. A ver si alguien nos lo puede aclarar para que esto quede claro. A Lorcutumi ni me atrevo porque ya es como palabras mayores. Pero aquel que nos pueda aclarar la situación, bienvenido sea. Se siente viento otra vez. El cuerpo otra vez flojo. Ujú. ¿Siguen liberando memorias o es otra cosa? No, sigue liberando. O sea, ¿siguen trabajando en la garganta? Sí. Ajá. ¿Y quién lo está haciendo exactamente? Siento como una luz. Me dicen que ya está bien. Ya está bien. Ok. Bien, ¿algo más con respecto a José Luis que nos pueda decir? No sé si es él. No sabes eso. Ajá. No, no sé. Y preguntale entonces a qué se debe que está, qué busca, quién es. Pero no No me puede. dice. Ah, no dice nada, solo observa. No. Ajá. Bueno, Cuando, bien. cuando has dicho que ya estaba, ¿se referían a que ya han acabado con la garganta? ¿O que quieres que termine la sesión? No, ellos me dicen ya está, ya está. No, debe ser en la garganta, ¿no? Y ya está, Pregúntale a ellos. está la limpieza, ya es. Me hablan de un cambio celular.
¿Cambio celular para todos o para Susana? Para el cuerpo de Susana. Para Susana. Uh-huh. Un cambio celular. ¿Y le va a afectar de alguna manera? Y me muestra luz. Que lo que ocurra lo hable con ellos. Uh-huh. Mikanuma, antes de que terminemos, ¿crees que estás lista para terminar ya o hay alguna cosa antes de irte? ¿Me puedes contar de qué te ríes? Para que sepamos. El ángel negro se agarra la cabeza porque vos no podés decir mi camino. Ah, ¿por qué? Ah, porque me cuesta. Dice así, mujer, mujer, dice. Perdón. Mikanuma. Bueno, ¿nos vamos despidiendo o hay algún mensaje, algo que quieras hacer, decir antes de irnos? No, porque yo me quedo con ellos. Bueno, sí, pero no del todo. Tenemos que volver. Yo sé que te encanta estar allí, pero no es tu momento. No, pero acá me quedo con ellos también. Bueno, vale, pero vamos a integrar todas las dos partes bien integradas y volver, ¿ok? Primero que todo, quiero darles las gracias a todos los que han estado ayudándonos, al Arcángel Miguel, al Ángel Negro. ¿Hay algo que...? El ángel negro me dice siempre das trabajo. Bueno, pues dile que nos eche una manita para que te volvamos a integrar bien. No nos vayamos a dejar nada por ahí perdido. Le quiero dar las gracias también a Lord Kutumi por toda su ayuda y la información que nos ha dado, a papá Osvaldo y por toda la ayuda y la información y sanación que te han dado hoy. Y de esta manera vamos a comenzar a abandonar el alto reino de la mente de tu alma, que estás volviendo de manera muy agradable, muy agradable. 9 y 10. Despierta, totalmente despierta. ¡Qué lindo! Ay. Tranquilita, ¿eh? Ahora quédate un ratillo ahí tumbada que llevas mucho rato y... ¡Qué hermoso! ¿Te ha gustado? Se congeló la imagen. Ya, es que hay veces que hay poca cobertura. No te Espera vayas que... a quedar, ¿eh? No, espérate que me pongo así y me vuelvo a hacer la cosa.